asiento. Vamos a comenzar este día con el libro de Jonás. Hoy vamos a ver el capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. 3 versículos vamos a estar estudiando en esta mañana. Así es de que me acompañan con sus Biblias, vamos a leerlo juntos. Jonás 1, versículo 1 al versículo 3. Leemos la palabra de Dios juntos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El título de esta prédica: la desobediencia te lleva a huir de Dios. Esta historia, muy conocida por, creo que todos, una historia fascinante para los niños y para muchos adultos también, al punto que parece ser un cuento. Un gran pez se traga a un hombre durante 3 días en su estómago, está vivo, lo vomita en tierra. En verdad parece un cuento de fantasía, parece una historia ilusoria, como la llaman muchos críticos. ¿Por qué razón? Porque ignoran todas las hermosas enseñanzas que están atrás de este escenario. Enseñanzas como la infinita misericordia de Dios. ¿Para quién? Para los perdidos. La omnipotencia del creador del universo, quien dispone de todo lo que Él ha creado. Esta historia también nos enseña sobre la soberanía de Dios, sobre la ira por causa del pecado, sobre su paciencia, su provisión, sobre su infinito perdón. Sabemos que Jonás fue un profeta, pero este libro de Jonás no se trata de una profecía. No hay ni una sola profecía registrada en este libro. Es más un relato personal de un evento importante en la vida de Jonás, quien como narrador nos cuenta una dramática experiencia y nos ayuda a identificar al Jonás que llevamos dentro, cada uno de nosotros. Este es el gran libro misionero del Antiguo Testamento. Cristo lo cita para probar proféticamente su resurrección y para acusar a los judíos con el ejemplo del arrepentimiento de los ninivitas. En Mateo 12:39 dice: él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Lucas 11:30. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, lo será también el Hijo del Hombre a esta generación. Esta afirmación del Señor no puede ser más clara y contundente. Existe un paralelismo entre la vida de Jesús y la vida de Jonás. Jonás fracasó a su llamado, Jesús triunfó. Vemos que Jonás fue lanzado al mar en medio de una tormenta, pero Jesús ordenó a los vientos y al mar que se calmaran con la autoridad de Dios. Jonás permaneció en un pez por 3 días, en el estómago de un pez, y fue lanzado a tierra a predicar juicio sobre una ciudad. Jesús pasó 3 días en una tumba y al tercer día resucitó para traer salvación al mundo entero. También es interesante ver cómo Jonás, en contraste con muchos profetas de Israel, fue enviado a profetizar a sus enemigos.
el mensaje que Jonás lleva no es el énfasis del libro, es su historia, y es ahí donde se encuentra la profecía, en la historia, en su vida. Al transcurso del estudio de este libro, 6 semanas, por cierto, vamos, amados hermanos, a ser confrontados con la justicia de Dios. Nuestras áreas de desobediencia van a ser notorias ante la luz de la verdad. Y al mismo tiempo vamos a ser retados a no correr de Dios, a no correr de su soberana y perfecta voluntad. Pero lo más importante es que vamos a tener un encuentro con la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel, lo cantamos, fiel. Quien desde un comienzo Él ha sido misericordioso, y además de eso ha sido un Dios misionero. ¿Por qué? Porque fue Él quien envió a su Hijo a pagar por nuestros pecados. Lo envió como nuestro Redentor para rescatarnos de las tinieblas y enviarnos como luz de las naciones a fomentar las buenas nuevas de salvación. Entonces, este libro debe entenderse como una historia verídica, no como un cuento de fantasía, una historia verídica. No se trata solamente de la acusación a un profeta que huye de Dios, es también una condenación a los que fracasan en ser luz de las naciones. Le voy a repetir y ponga atención. También es condenación a los que fracasan en ser luz de las naciones. Comencemos la primera parte, la palabra de Dios y el profeta. El primer versículo, regresamos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Hay otras versiones que mencionan, habló Jehová a Jonás. Es evidente que es Dios quien se está dirigiendo a Jonás, correcto. ¿Para qué? Para darle una orden. ¿Quién es Jonás? ¿Quién es Amitai? Sabemos que Jonás era un profeta, que es el autor de este libro, que este libro es parte de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Les recuerdo que lo llaman menor no por su función, sino por el tamaño y el contenido del libro, nada más. No hay mucha información de la vida de Jonás. Se menciona en Segunda de Reyes 14:25, también que fue un profeta durante el reinado de Jeroboam II en el siglo 8 a.C. Prácticamente un profeta insignificante para los judíos, hijo de un hombre desconocido, de un lugar de poca importancia para los líderes religiosos. ¿Por qué razón? Porque este lugar de donde era él estaba al norte de Galilea. Ahora, recordemos la reacción de los principales sacerdotes y de los fariseos cuando se enteraron que Jesús era de Galilea. Ellos dijeron, Juan 7:52, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Entonces es claro que también Jonás y su mensaje entre los judíos era indiferente, al igual que al tiempo presente para los incrédulos. Ellos se ríen, escucharon, un gran pez se comió. ¿Qué cuento? Cuento de niños. ¿Se pueden reír? ¿Se ríen de la palabra? Ignoran la enseñanza más allá, ignoran el milagro. ¿Cuál milagro? El milagro del arrepentimiento de los ninivitas, una ciudad que estaba sucumbida de la maldad. Y esta es una actitud que todos tenemos muchas veces, a pesar de ser creyentes. Buscamos a Dios tratando de ser obedientes, buscamos sus enseñanzas. ¿Para qué? Para poder crecer, para poder dar frutos. Pero muchas veces nos olvidamos del gran milagro que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, de transformarnos, de cambiarnos, de hacernos nuevas criaturas. ¿Para qué? Para tener un deleite y con la esperanza de una vida eterna en adoración, donde no cesaremos de decirle y cantarle 24 horas, Santo, 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 Santo es el Señor. Un momento donde estaremos inclinados de rodillas con los 24 ancianos
quienes se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En medio del caos brilla la misericordia. El segundo punto, regresemos al versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Una gran ciudad, corrompida moralmente, su maldad, su perversidad ha llegado hasta la presencia de Jehová. Y por esta razón envía a Jonás con un mensaje a predicar en contra de ellos. Un mensaje de destrucción, no un mensaje de salvación, ante nuestros ojos. Pero Jonás conoce muy bien del amor de Dios. Jonás sabe de su paciencia, de su misericordia y de su perdón. ¿Por qué envía a Dios a Jonás? Porque se preocupa por todas las personas. Y él la pregunta, ¿no? Que siempre, ¿pero por qué? ¿Pero por qué mandó? Por su amor, por su infinito amor para los perdidos. Porque todo ser viviente, los judíos, los griegos, los asirios, europeos, africanos, hispanos, todos hemos sido creados a su propia imagen. Y ahí es donde brilla la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Mateo 9:13 dice: y pues, y aprended lo que significa. Mateo 9:13. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La misericordia de Dios está para los pecadores. Jonás conocía de esta misericordia de Dios. Segunda de Crónicas 39. Si se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos serán tratados con benevolencia por aquellos que los tienen cautivos y podrán regresar a esta tierra. El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Continuamos al versículo 3. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Tercer punto, una actitud incoherente. ¿Cuál es la decisión de Jonás? La decisión de Jonás estaba apartada completamente de la voluntad de Dios. Jonás no estaba seguro de su llamado. Además de eso, ignoró su voz, ignoró la voz de Dios y su mandato. Fue enviado al este, se fue al oeste. La misión de Jonás estaba muy lejos de la misión de Dios. Él huyó de la presencia de Dios. Decidió irse lo más lejos posible. Jonás podría haber pensado: Señor, envíame a donde tú quieras, a donde tú desees, menos a Nínive. Eso es lo que él puede haber pensado. Señor, es muy peligroso. Señor, aquí hay muchas personas que necesitan tu palabra y ser ministradas. Nínive no se merece. Destrúyelos, acaba con ellos. Son el pueblo enemigo. Pueden haber sido los pensamientos de Jonás. Leemos que primero él descendió a Jope, en donde encontró una embarcación. Compró su pasaje para dirigirse a Tarsis, el lugar más alejado al oeste de Palestina. En otras palabras, me quiero ir lo más lejos posible. Envíeme a Brasil, al
último de Sudamérica, en otras palabras, ¿no? No me envíe aquí a México, no, envíame hasta lo último de Sudamérica, lo más lejos posible. Eso es lo que prácticamente está haciendo Jonás. Vemos un profeta que hace todo lo contrario a su función. ¿Cuál? Llevar la palabra de Dios, estar cerca de Dios, amar a su prójimo, ser obediente, ser un buen representante. Pero vemos que todo es contrario a esto. En su rebeldía pudo haber pensado que esa embarcación que estaba en Jope estaba allí como una confirmación de que él sí debía irse lejos de toda maldad. Jonás pensaba que su justicia era mejor que la justicia de Dios. Él quería que Dios aniquilara por completo. Jonás no soportaba la idea de que Dios podría perdonarlos. No soportaba. Y de eso él sí estaba muy seguro. Él mismo lo dijo en el capítulo 4. Sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Lo sabía muy bien, Jonás lo sabía. Pero su maldad, su egoísmo, brotaba de su corazón. Sus palabras lo verificaban. Carecía del amor de Cristo, en el amor de Cristo con el cual Él nos amó a nosotros que estábamos perdidos, llenos de maldad, como los ninivitas en algún momento. Jonás prefería morirse que ver a Dios perdonar y salvar a una multitud de pecadores. Muchas veces esa es la actitud que nosotros tomamos. Queremos ser más justos que Dios y actuar en nuestra propia fuerza, con nuestras manos, hacer justicia. ¿Y qué es lo que nosotros deberíamos preguntarnos en ese momento? ¿Acaso pensamos que Dios no conoce nuestras intenciones? ¿Que Él no sabe en dónde nos escondemos? Jeremías lo formula de una manera muy bonita. Jeremías 23, 24. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. Jeremías 16, 17 responde. Ciertamente mis ojos ven todas sus acciones. Ninguna de ellas me es oculta. Su iniquidad no puede esconderse de mi vista. Hebreos 4:3. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Entonces, ¿trataremos de escondernos de Dios? Amos 9:2. Aunque se escondan en lo profundo del sepulcro, de allí los sacará mi mano. Aunque suban hasta el cielo, de allí los derribaré. Aunque se oculten en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los atraparé. Aunque de mí se escondan en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. Hermanos, Dios, bajo su gobierno, todo está bajo su gobierno. El cielo, la tierra, todo lo que en ella habita está bajo su gobierno. Y su palabra confronta al pecado. Él es el juez, Él es quien juzga. Entonces, ¿por qué huimos de Dios? La pregunta, ¿por qué huimos de Dios? Hay una respuesta muy simple y se encuentra en el caminar de Jonás. Hay mucha maldad, hay ira, hay crítica, hay envidia, hay resentimiento, falta de perdón, falta de misericordia, falta de amor. El pecado tomó posesión de la vida de Jonás y de muchas vidas que a lo mejor se encuentran aquí en este lugar o que a lo mejor nos están escuchando. Rechazar la palabra de Dios es abrir las puertas al pecado.
Rechazar la palabra de Dios es abrir las puertas del pecado. Es tomar una propia dirección, como lo hizo Jonás, y asumir nuestras propias conclusiones. La embarcación está ahí. Dios quiere que me aleje. ¿Cómo va a ser posible? Llego al puerto y hay una embarcación lista, esperándome para partir. Es Dios. Muchas veces nosotros podemos tomar esa misma actitud. Es Dios. Es una señal de Dios. Dios lo está haciendo. Él lo puso. Tengo que viajar, tengo que hacer esto. Pero en verdad es Dios. Ahí es cuando nosotros tenemos que clamar a Dios por el discernimiento y preguntar si verdaderamente es Él el quien está abriendo las puertas y es Él el que nos está enviando a lo que tengamos que hacer. La palabra de Dios es la única, solamente ella es capaz de acercarnos a Dios. Y aquí es a donde está este mensaje. Leímos en el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás. Vino palabra. Ahí está la esencia, ahí es donde está el mensaje. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios que viene a nosotros es la que nos confronta, es la que nos muestra nuestro pecado, nos aleja del mundo, nos separa del mundo, nos acerca a Dios, nos limpia, nos santifica. Al escuchar la palabra, cuando la recibimos, cuando abrimos nuestro corazón para recibir su palabra, no lo contrario, que muchas veces darle la espalda y caminar en nuestra propia voluntad. La palabra de Dios. Rechazamos, abrazamos la rebeldía. ¿Qué hace la rebeldía? Nos va a alimentar de maldad, nos ciega al discernimiento entre lo santo y lo profano. Y ahí es donde nosotros llegamos a creer que pues somos más justos que Dios. Al no perdonar a los que nos han hecho mal, a los que nos han hecho daño, resentimientos guardados por mucho tiempo, donde crean raíces de amargura, donde el amor está muy distante para los perdidos y para los necesitados. ¿Por qué razón? Porque el pecado ha dañado nuestros sentimientos, ha manchado nuestra alma. Y es cuando nosotros necesitamos ser purificados por la palabra de Dios, de la cual muchas veces corremos, huimos. Nos olvidamos que solo en ella está la esperanza. Necesitamos recordar que Dios es el único justo y Él es el que justifica. Cuando buscamos culpables, cuando nos alejamos de Dios, estamos reprochando en contra de Él. Muchas veces vamos a decir pues ¿por qué me sucede esto a mí? Si yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Dios no me ama. Porque no me debería suceder. Pero ¿qué sucede cuando se dan las cosas que tú deseas? Están ahí a tu frente. Dios es bueno, Dios me ama, cumplió mi petición de años. Hermano, Dios lo hizo. He orado por 30 años y Él lo hizo. Dios bendito, Él es bendito. ¿Qué sucede cuando no se da? Hay un reproche en contra de Dios. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor no cumplió con tus deseos pecaminosos. O porque Él simplemente lo dice no, porque Él sabe que eso te va a llevar a la perdición, porque eso te va a apartar de Él y vas a tomar un rumbo completamente distinto. Cuando tienes que irte al este, te vas a ir al oeste. Entonces, no podemos reprochar en contra de Dios cuando las cosas no salen como nosotros deseamos. Tenemos que dar gracias a Dios cuando no hay y cuando hay, en todo momento, en la aflicción, en el dolor, en el triunfo, en la alegría, en todo momento Dios tiene que ser exaltado. Necesitamos exaltarle, necesitamos pedirle el discernimiento nuevamente para decir: Señor, bendito Dios porque esto es tuyo, bendito Señor sea tu nombre, alabado porque me quitaste, porque si no estuviera perdido y muerto. Gracias, Señor, por tenerme aquí en este lugar, bendito sea tu nombre. Que lo necesito, no lo necesitas. Dios sabe mucho mejor que tú
¿Acaso sus pensamientos no son más altos que los nuestros y sus caminos son mejores? Entonces tenemos que postrarnos en adoración ante su presencia y adorarlo, postrarnos y exaltarle a Dios en todo momento. No olvidemos que Satanás tiene mucho poder y es experto en engañarnos y experto en presentarnos todo tipo de tentación. ¿Para qué? Para simplemente alejarnos de Dios. Su astucia es grande, mis hermanos. Pero nada, si nosotros estamos cimentados en la verdad y pegados de la vid, Él es nuestra esperanza, nuestra paz, Él es nuestro sustento, Él es todo en nosotros. Con Él estamos completos. Lo dice Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Pero en él habrá mucho fruto. En él está la paz, en él está todo lo que nosotros necesitamos. Dice un comentarista: la iglesia es como Jonás, que pagó el billete para viajar en la embarcación que iba en dirección opuesta a la que Dios requería. La iglesia ha gastado su energía, su tiempo y su dinero en las cosas que no debía. Al presente, la iglesia es como Jonás, que duerme en un lado de la embarcación, mientras el mundo es zarandeado en un aturdimiento sin precedentes. El mundo tiene miedo. La iglesia está durmiendo. El mundo hace preguntas y la iglesia no tiene respuestas. Qué triste, ¿verdad? Para concluir, hemos hablado de un profeta menor, su nombre Jonás, insignificante, de un padre desconocido, de un lugar menospreciado. Pero mis amados hermanos, sabemos que hay un profeta mayor, majestuoso, superior a todos los profetas de la historia, Jesús. Jesús no corrió a su llamado, Él cumplió con todo lo que el Padre le mandó, escuchó su voz, la palabra, y obedeció hasta la muerte. Mateo 26:39, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Obediente hasta la muerte. Acabamos de ver que la palabra de Dios vino a Jonás. Pero nosotros debemos estar gozosos, llenos de agradecimiento, porque las mejores noticias nos han llegado. Las mejores noticias, amados hermanos. ¿Cuáles son las noticias? Hermano, díganos, cuéntenos, quiero escuchar. Dame las buenas noticias, las necesito. ¿Cuáles son? Dame esas noticias. Comuníquenos esa noticia. Amados hermanos, Asamblea de Dios, iglesia, ¿sabe cuáles son las buenas noticias? La palabra de Dios ha venido a nosotros y ha venido para salvación. Amén. En un fuerte aplauso al Señor por su bendita palabra y esperando el destino. Permítanme compartir con ustedes 3 aplicaciones en cuanto a esta prédica. La primera, evitemos correr de Dios, porque mientras más lejos corramos de Dios, más difícil y doloroso será el regreso. Segunda, la palabra de Dios no está para alejarnos. Ella nos acerca más a la fuente de vida. La palabra de Dios no está para alejarnos. Ella nos acerca más a la fuente de vida. Y tercera, podemos emplear todo el dinero, todos los dones, virtudes y tiempo para alcanzar nuestras metas, para llenarnos de orgullo,
con altos reconocimientos del mundo, pero muy lejos de Dios. Aprendamos a reconocer la voz de Dios para seguir su camino angosto, pero lleno de luz y esperanza para todos los que lo buscan. Amados hermanos, busquemos de Dios. Vamos a orar por su palabra. Señor bendito, gracias. Gracias, Señor, por confrontarnos con tu palabra. Bendito sea tu nombre y en cada momento podamos exaltarte solamente a ti, Señor. Todo lo que tú nos das es para nuestro bien. Todo, absolutamente todo, Señor. Y que podamos regocijarnos, Señor, en lo que tú nos enseñas y caminar en ella, vivir en ella, Señor, acercarnos a ti. Gracias, Padre. Permítenos, Señor, ser luz afuera en medio de esa oscuridad. Llévanos en este día con bien, Señor. Aléjanos de las tentaciones, de la maldad del enemigo y acércanos a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.